Cerco total. El plan para sacar venezolanos de Chile. Nuevo reparto del poder. Colombia rompe el control energético dominado por Estados Unidos. Desafío directo. Cuba advierte a Trump y promete resistencia inexpugnable. Bienvenidos a la emisión estelar de Impacto Venezuela. Soy Yasmín Velasco y este 18 de marzo estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. Chile endurece su política migratoria con zanjas, rejas y la propuesta de obligar a migrantes venezolanos a pagar su propia expulsión con ahorros, mientras Perú rechaza recibirlos por tierra y plantea sacarlos por mar o aire. Esto en medio de tensiones regionales y críticas internacionales. El llamado corredor humanitario abre el debate. ¿Es solución humanitaria o una expulsión forzada con otro nombre? Quique Frías nos informa. Se cierran los gobiernos latinoamericanos en torno a la migración y el desplazamiento forzado venezolano. El nuevo gobierno de Chile ya aplica una dura política de detenciones, fiscalizaciones a personas, zanjas y rejas en su frontera. Se está realizando un operativo de control migratorio en este lugar donde está Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones en la vía pública, particularmente a ciudadanos o personas de nacionalidad extranjera, y las están subiendo al bus. Se va a comenzar a realizar esta zanja el día de mañana, son 3 metros de profundidad. Pero más severo aún, las autoridades proponen que sean utilizados de forma obligatoria los ahorros laborales de los migrantes para financiar su propia expulsión del país. Los que están trabajando y están cotizando previsionalmente. Nosotros pretendemos sacarle los recursos, ¿cierto?, de la AFP e incluso entregárselos a ellos para que se los lleven, y seguramente una parte de eso va a poder solventar una parte del gasto. Al mismo tiempo, la administración Kast apura acuerdos con los gobiernos de Perú, Ecuador y Colombia para la creación de un corredor humanitario. La administración peruana tiene serias dudas sobre el proceso. Tratar de implementar en la frontera una vigilancia tecnológica mejor que la que tenemos ahora y, en fin, trabajar de manera coordinada. Y conversamos además de que esto no es un problema exclusivo de la frontera peruano-chilena, es un problema que en el caso del Perú por lo menos lo tenemos en algunas otras fronteras. Por otra parte, el presidente colombiano Gustavo Petro politiza la discusión, descalifica con el término ultraderecha a su homólogo Kast y se muestra reacio a cooperar con un corredor humanitario. Le pueden poner el nombre de humanitario, de defensa soberana del territorio, pero la discusión no está en el qué, está en el cómo, y las formas que se exploran para combatir la crisis migratoria venezolana siguen siendo severas. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. El avance hacia un nuevo esquema de control energético regional ya está en marcha y tuvo su primer movimiento esta semana con la llegada de 4 cisternas de gas venezolano a Colombia, tras 11 años sin importaciones. Desde entonces, los recursos de petróleos de Venezuela comienzan a beneficiar de forma directa a Colombia y dejan de estar concentrados exclusivamente bajo la órbita de Estados Unidos, modificando el acceso a la energía venezolana. Los detalles con Génesis Pérez. Tras más de una década sin intercambio directo de hidrocarburos, el ingreso de gas venezolano a Colombia marca el reinicio del comercio energético bilateral y abre una fase de competencia por esos recursos. Beneficiaría básicamente al próximo gobierno, porque de todos modos hay que alistar la infraestructura, así sea un poco obsoleta, como dice el ministro, que puede ser mejorada en los próximos meses. El ingreso del combustible proviene de PDVSA y transportado desde el estado Táchira hasta el norte de Santander. Colombia ya no observa desde afuera el negocio energético venezolano. Ahora intenta integrarse activamente a él, impulsada por su propio déficit interno y la necesidad urgente de gas más barato. Este cambio coincide con un viraje clave en Washington. El Departamento del Tesoro ha emitido nuevas licencias que permiten a empresas estadounidenses operar con PDVSA, reactivando el sector petrolero venezolano y aumentando la oferta global de crudo. Ecopetrol busca participar directamente en ese negocio.
solicitando permisos a Washington para operar en Venezuela e incluso evaluando inversiones que podrían alcanzar los $100.000 millones en gas, electricidad y fertilizantes. En paralelo, se negocia la reactivación del gasoducto Antonio Ricaurte, pieza clave para convertir ese flujo inicial de camiones en una dependencia estructural a gran escala. Esos tiempos podrían estar del orden de entre 6 y 12 meses, pero lo más importante es poder llegar a un acuerdo desde el punto de vista comercial con Venezuela. Venezuela necesita capital y mercados para reactivar su industria. Estados Unidos necesita estabilizar la oferta global de energía y Colombia necesita gas urgente y barato para evitar una crisis interna. Por primera vez en años, los beneficios del petróleo y gas venezolano dejan de concentrarse en un solo sector y comienzan a repartirse entre varios, con Bogotá emergiendo como nuevo jugador en ese esquema. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Madres y familiares de presos políticos protestaron a las afueras del helicoide para exigir la liberación de sus allegados. Reiteraron que las recientes excarcelaciones no incluyen a militares ni policías detenidos por razones políticas, mientras la ONG Foro Penal insiste en la necesidad de transparencia y liberaciones sin distinción. El informe lo tiene Juliana Palmar. Tras más de 2 meses esperando frente a los distintos centros de reclusión por la liberación de sus familiares, parientes de los presos políticos volvieron a manifestar para exigir justicia. También cuestionaron la actuación de los tribunales en la aplicación de la amnistía vinculada al caso de la Operación Gedeón. Que saquen a los muchachos del fuerte de Guaycaipuro, que tranquen el fuerte de Guaycaipuro. Eso ahí es una cárcel para que los maten lentamente, y esto tiene nombre y apellido y se llama Diosdado Cabello. Ellos son presos de Diosdado Cabello. Ya basta, ya estamos cansados. Las cosas de la amnistía, todos los papeles que fuimos a introducir a tribunales, nos enteramos con una fuente que nos dijo de allá adentro que todos los papeles de la amnistía los votaron. Los están votando. Entonces, ¿para qué nos hacen perder el tiempo? Lo que le recibieron a ustedes. Los papeles que nos recibieron a nosotros y a muchos familiares. Mientras tanto, familiares de detenidos con patologías graves denunciaron presuntas desapariciones forzadas que agravan su estado de salud. María Alejandra Chuecos, esposa del preso político Orlando Alberto Luífer Hernández, aseguró que su esposo fue trasladado hacia un destino desconocido. La familia exige garantías para su atención médica. A esta denuncia se suma el caso del argentino Germán Giuliani, quien cumple 300 días detenidos. Sus familiares reclaman justicia. Soy la voz de Orlando Luífer, yo soy la esposa de él. Él es preso político, civil, padre de familia. Él tiene un tumor en el cerebro que tienen que operar y es paciente oncológico. Desde el viernes tengo entendido o sé que lo trasladaron. Lo trasladaron y no sé para dónde está, no me dan información. He ido a varios centros penitenciarios y nadie me da información de su paradero. Él necesita su tratamiento. Él no puede estar sin su tratamiento. Por su parte, Alfredo Romero, director de Foro Penal, denunció que familiares de presos políticos en El Rodeo no se les ha permitido la designación de abogados privados, lo que calificaron como inconstitucional. La ONG ha brindado asistencia jurídica a más de 14.000 perseguidos y detenidos por motivos políticos desde el año 2002. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Es momento de tomarle el pulso a nuestra comunidad. Vamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día de hoy. Su presencia no pasa desapercibida. Cada visita del expresidente español al país abre el mismo debate polémico, pero hoy más que nunca las dudas son mayores. ¿Por qué crees que Zapatero sigue figurando en la política venezolana? Ese señor vino a buscar más oro y a ver qué más se lleva. De paso, ¿quién es él para venir a opinar por la ley de amnistía? No debemos permitirlo a ese corrupto. Sinvergüenza el Zapatero caradura. Ver al señor Zapatero en nuestro país es una burla hacia Venezuela. Revisemos ahora lo que es noticia en materia internacional, según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con Impacto Venezuela, que titula lo siguiente: Israel
anuncia que mató al ministro de inteligencia iraní Ismail Yatib. El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, confirmó la eliminación del titular de inteligencia iraní Ismail Yatib, quien se suma a la reciente baja del jefe de seguridad Ali Larijani en el marco de una ofensiva militar que busca elevar la guerra contra Irán y Hezbollah a un nivel decisivo. Esta operación coincide con las millonarias recompensas ofrecidas por Estados Unidos por información sobre altos funcionarios del régimen, mientras Israel advierte que la intensidad de sus ataques seguirá aumentando con sorpresas significativas en diversos ámbitos operativos. La dictadura cubana amenazó a Trump y Rubio con una resistencia inexpugnable si intentan tocar a Cuba. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció las crecientes amenazas de Estados Unidos y las sanciones al sector petrolero como un castigo colectivo que busca asfixiar la economía de la isla para forzar un cambio de sistema, mientras el gobierno cubano reafirma su soberanía y promete una resistencia inexpugnable. La administración de Donald Trump, a través del secretario de Estado Marco Rubio, condiciona el avance de cualquier diálogo bilateral a la salida de Díaz-Canel y a la implementación de reformas políticas profundas. Estados Unidos exigirá un depósito de $15,000 a solicitantes de visa de 12 países adicionales. Estados Unidos ampliará a partir del 2 de abril el programa de bonos de visa, exigiendo un depósito reembolsable de $15,000 a ciudadanos de 50 países, incluyendo 12 nuevas incorporaciones como Nicaragua, Georgia y diversas naciones africanas que soliciten visas de turismo o negocios, aunque organizaciones de derechos humanos critican la política por limitar libertades y el debido proceso. El Departamento de Estado sostiene que el mecanismo ha sido efectivo para reducir las irregularidades en las estancias de extranjeros. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, endureció este martes su guerra contra las pandillas con una reforma constitucional para castigar con cárcel de por vida a homicidas, violadores y terroristas en el país con la mayor tasa de encarcelamiento del mundo. El Congreso de El Salvador aprobó el martes una reforma constitucional impulsada por el presidente Nayib Bukele, que introduce la cadena perpetua para homicidas, violadores y terroristas, en un país que ya tiene la mayor tasa de encarcelamiento del mundo. La enmienda fue avalada por 59 de los 60 diputados y elimina el límite previo de 60 años de prisión. Llega en medio de un régimen de excepción vigente desde hace casi 4 años, que ha dejado más de 91.500 detenidos sin orden judicial, acusados de vínculos con pandillas. Como grupo parlamentario nosotros vamos a acompañar esta reforma constitucional, porque no queremos ver a ningún violador suelto en la calle que vuelva a ver la luz del día. Por las víctimas, por sus familias, y por la protección de los niños y niñas y de las mujeres que no han tenido respuesta porque han existido tantas situaciones en este país, nosotros vamos a acompañar. El gobierno sostiene que la medida busca que los criminales cumplan su pena para siempre, en el marco de su ofensiva contra las pandillas, que redujo los homicidios a mínimos históricos. Bukele ha afirmado que no cree en la reinserción social de los pandilleros. Según World Prison Brief, el país registra unos 1.700 presos por cada 100.000 habitantes. Realmente son 89.000 pandilleros, 89.000 homicidas, 89.000 violadores. Y ellos quieren y nos recomiendan que los liberemos. Así que ahora tenemos la oportunidad de sentar una postura. O estás a favor de la vida y aprobás esta reforma de la vida de los salvadoreños, no solamente de esta generación, sino de las que vienen.
El estado de excepción es la piedra angular de la política de seguridad de Bukele, que redujo a mínimos históricos los homicidios, pero que es señalado de graves violaciones a los derechos humanos por ONGs nacionales e internacionales. Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional denuncian posibles crímenes de lesa humanidad y reportan miles de inocentes detenidos y al menos 500 muertos bajo custodia en los últimos años. Venezuela derrotó el martes 3-2 a Estados Unidos en Miami en una final de infarto y ganó por primera vez el Clásico Mundial de Béisbol en un duelo que tenía como telón de fondo las tensiones políticas entre ambos gobiernos. Venezuela hizo historia en el Clásico Mundial de Béisbol. La Vinotinto derrotó el martes 3-2 al favorito Estados Unidos en su propia casa y logró su primer título, completando un torneo de ensueño. En la última entrada, un doble de Eugenio Suárez impulsó la carrera ganadora de Javier Zanoja y provocó el éxtasis de la hinchada venezolana, abrumadoramente mayoritaria en Miami. El que hoy Venezuela se haya coronado campeón es la representación real y verdadera de una tierra, de un país. Súper contento, feliz. Yo nunca odié a mi equipo, ellos son los mejores del mundo en estos momentos y se acaba de demostrar con gran hazaña que han hecho, lleno de puro talento, jugador, pitcher tras pitcher. El triunfo se celebró a lo grande en Venezuela, donde el béisbol es deporte nacional. La propia presidenta Delcy Rodríguez tardó pocos minutos en unirse al festejo y decretar el miércoles como día de júbilo nacional no laborable. Esta es una emoción de todos los venezolanos, escrita en un regalo que nos da el equipo de Venezuela a todos los venezolanos, a todos los que estamos viviendo aquí el día a día. Esto es una emoción grande de todos los venezolanos, los que estamos a nivel de todo el mundo. Confiando y creyendo a Dios que lo íbamos a hacer mejor para demostrarle al mundo que lo que hicieron con nosotros el 3 de enero le estamos dando a demostrar hoy que somos más que victoriosos en Venezuela, no queremos rencilla, le demostramos en el campo que nosotros somos más que un pueblo soberano y de calidad de personas. Como guinda del pastel, la Vinotinto se embolsó también en este certamen su primer boleto olímpico, por lo que competirá en los Juegos de Los Ángeles en 2028. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Y como siempre les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.